yo creo que hay uno que ha sintetizado Chimo en su intervención, y es que tenemos que defender la sanidad pública, gratuita y universal en nuestro país. Porque realmente, si lo pensamos, el peor enemigo, y subrayo lo de peor, el peor enemigo del Sistema Nacional de Salud no son los virus, no son las enfermedades. El peor enemigo del Sistema Nacional de Salud son los recortes que se infligieron a nuestro Sistema Nacional de Salud. Yo recuerdo, no hace tanto, con la respuesta neoliberal a la crisis financiera, escuchar a un presidente del Gobierno con una mayoría absoluta en el año 2012, Mariano Rajoy, decir a las comunidades autónomas, a todas y cada una de las comunidades autónomas, también a la Generalitat Valenciana, que tenían que recortar 10.000 millones de euros de gasto social, 3.000 millones en educación pública y 7.000 millones de euros en sanidad. Uno de los pilares que más se debilitaron como consecuencia de esa respuesta neoliberal y como consecuencia de esos recortes y las privatizaciones que vinieron después fue precisamente el pilar de la atención primaria. Además de la salud pública, la atención primaria. Por eso, hoy me gustaría comenzar esta intervención, primero trasladando un mensaje de solidaridad y de compromiso del Gobierno de España para con los profesionales sanitarios y singularmente para con los profesionales sanitarios de la atención primaria. Y en segundo lugar, para anunciar el siguiente compromiso, y es que en el próximo Consejo de Ministros vamos a inyectar 580 millones de euros para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España. Eso lo vamos a hacer a partir del próximo martes en el Consejo de Ministros. 580 millones de euros para reforzar, para modernizar y para robustecer los 13.000 centros de atención primaria de toda España, también de la Comunidad de Valencia.